Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a una clase de investigación de la comunicación de cuarto semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. El día de hoy con el tema de texto científico. Y lo primero que debemos de entender es que existen muchísimos textos científicos que llevan una metodología y que llevan todo un proceso de elaboración, y que justamente se vuelven científicos por la recolección de datos, tanto documentados como datos que se van generando a través de los diferentes métodos de investigación y técnicas de la misma. Podemos encontrar desde un simple ensayo con un fundamento hasta textos más complejos como artículos científicos, tesis, tesinas, proyectos de investigación o protocolos de investigación. Y en este video pues trabajaremos en cómo redactar adecuadamente cualquier tipo de texto científico, cuáles son como los elementos básicos y sobre todo cómo poder evitar el plagio dentro de este comportamiento de las investigaciones científicas. El objetivo de la clase es conocer los elementos básicos para el desarrollo de un texto científico, determinando las habilidades del investigador y el propósito del trabajo de investigación. Y aquí les comparto un pequeño meme que se me hizo muy interesante, muy divertido, ¿no? Debido a que actualmente por esta situación que estamos viviendo, pues hemos tenido que cambiar los métodos de enseñanza-aprendizaje. Pues bueno, un ejemplo sería esto, ¿no? Trabajar de una forma distinta, pero con la misma calidad, con el mismo rendimiento y tratando de generar la mayor cantidad de aprendizaje posible. Bien, ¿cómo eliminar el plagio, pero sobre todo cómo detectarlo? Aquí les pongo una imagen que me encontré en redes sociales en una página bastante interesante que se llama Metodología de la Investigación, por si la gustan seguir en Facebook. Y justamente en esta pequeña infografía que ellos nos comparten, el plagio pues es parte del comportamiento ético de un investigador. ¿Y cómo lo podemos evitar? Pues sin dudar alguna, pues es cuando citamos el texto de otras personas y le damos los créditos que se merecen. Es importante que si nosotros escuchamos, leemos, vemos en algún momento una idea de un autor y nosotros la queremos poner dentro de la redacción que estamos haciendo, se cite, porque si la idea no surge de nosotros o no surge de este proceso que estamos generando, entonces desde aquí se convierte en plagio y aquí vienen como diferentes puntos que se pueden considerar plagio. Uno de ellos sería el autoplagio y es cuando presentamos un trabajo que anteriormente ya habíamos utilizado. Creo que a veces es algo como muy común y más cuando son materias que tienen como alguna secuencia o que son materias seriadas y nos dejan un proyecto y decimos, bueno, pues ya lo tengo, solamente le hago unas pequeñas modificaciones y lo vuelvo a entregar. Aquí se considera plagio por, aunque eres tú el autor de esta actividad, estás como haciendo refrito, ¿no? De un trabajo que ya habías hecho y que ya había tenido una función y un objetivo. Otro de ellos, pues es sin duda la falsa autoría, o sea, acreditar un texto a quien no lo escribió. Por ejemplo, si yo dijera que esta fotografía yo la tomé o yo la hice, indudablemente estaría diciendo o estaría haciendo plagio. Entonces es importante que si bien nosotros vamos a dar una conferencia, vamos a dar un taller, en todo momento aquellas ideas que no surgen de nosotros de manera empírica o de manera o de manera científica, nosotros digamos de dónde estamos tomando esa información, ¿no? Como yo les hacía mención, esta imagen de dónde la tomé, de dónde la pueden tocar y que en la parte de referencias al final de la presentación ustedes verán, ¿no? De dónde fue tomada. También vamos a encontrar que el copy-page, ¿no? El copiar y pegar, indudablemente es plagio porque estamos acreditando que ese texto nosotros lo hicimos cuando no es así, cuando no le estamos dando el crédito adecuado y para eso existen muchas formas, ¿no? De limitar el plagio. Existe, por ejemplo, el formato APA, que es el más habitual, el más utilizado y más en las ciencias sociales, pero también existen otros como el formato Vancouver, Chicago y demás. El parafraseo inapropiado, o sea, cambiar las palabras de un texto, pero alterando la idea original que tenía el autor, también se va a considerar plagio. Las referencias perdidas, o sea, que nosotros tal vez sí citamos a alguien, pero cuando tú te vas a las referencias del documento, te das cuenta que no están, te das cuenta que desaparecieron o que simplemente lo omitimos, eso se considera plagio. Robo de ideas, como ya lo mencioné en algún momento, decir que fue una sugerencia, que fue algo que yo construí o yo pensé,
cuando en realidad yo lo escuché, lo vi o lo leí de otro lugar. Entonces, esas características se consideran plagio dentro de un trabajo. Recuerden que el plagio está penalizado y si hablamos de cuestiones académicas, pues incluso sanciones bastante, a lo mejor intensas, como reprobar la materia o incluso hasta dar de baja a un alumno por tener estas condiciones tan importantes. Y recordemos que el hecho de que no conozcamos lo que eso no es, no nos exhibe, ¿no? De cumplir con lo que son los lineamientos. Y bueno, todo texto científico, pues es el medio del que se vale un investigador para dar a conocer los resultados de su investigación. Y hago énfasis, esta investigación podrá ser totalmente documental o incluso llevarlo a la práctica, ¿no? Investigación y acción y revelar estos datos o información que hemos recabado. Lo que yo les recomiendo siempre para un trabajo de investigación, que es lo más factible, que es lo más funcional, es utilizar los diferentes niveles, ¿no? De referencias o de fuentes que nosotros podemos recolectar para saber que indudablemente esto que yo estoy poniendo tiene un verdadero fundamento y tiene su sustento teórico adecuado. Sé que muchas veces el googlear es lo más fácil, pero lamentablemente cualquier persona hoy por hoy puede generar un blog, puede generar una página de internet y puede subir información que sea falsa, pues que no es verídica. ¿Cómo hacerlo? Lo más recomendable siempre para hacer una investigación es, primero hay que buscar en libros y en artículos científicos, ¿no? Es lo primordial y este primer punto es lo más importante. O sea, lo primero que yo debo de tener en mi trabajo de investigación son libros y artículos científicos. Si por algo ya indagué en todos los buscadores científicos, en todas las bibliotecas, y no encuentro exactamente lo que yo estoy buscando, pues me puedo ir al paso número 2, que son reportes e informes que hayan realizado algunas instituciones gubernamentales, algunas asociaciones registradas, eh, incluso pues estas revistas que también son científicas, ¿no? Que incluye en el punto número 1 o en el punto número 2 podemos también incluir lo que son tesis o tesinas que se encuentran dentro de las universidades. Y número 3, pues buscar en las enciclopedias o incluso en los diccionarios. Lo recomendable es que todo nuestro trabajo científico esté fundamentado solo en lo primero, pero sin embargo tenemos otras opciones que también aquí se los muestro y pues si se fijan en ninguna encontramos como blog y demás. Sé que podemos citar de YouTube, podemos citar de Facebook, podemos citar de todo. Sin embargo, por ser un trabajo académico y más cuando hablamos de un trabajo de grado o para obtener un grado, pues necesita como esta formalidad y sobre todo este fundamento científico para dar veracidad a toda la información que nosotros estamos recolectando. Entonces, la escritura dentro del proceso científico, pues nos vamos a dar cuenta que una de las tareas académicas más exigentes y relevantes es tratar de nosotros hacer estos textos completamente híbridos, que es entre las lecturas complejas de esta información, de esa teoría y la escritura de una manera tal cual técnica, ¿no? A lo mejor utilizar ya algunos tecnicismos si es que es necesario, pero a su vez tratar de descifrar esta complejidad que nosotros encontramos en esos textos y transformarlos en algo como más cotidiano o algo más digerible para cualquier tipo de lector que pueda revisar este tema o que a lo mejor no tenga estos tecnicismos porque tiene otro perfil profesional, también los entienda, ¿no? Por eso es que es un proceso totalmente híbrido de lecturas complejas y traducirlos a lo mejor a escritos que no pierdan la formalidad, que no pierdan esta figura totalmente científica o este modelo, pero sí que puede entenderlo cualquier persona. Y es importante que en una redacción de un artículo científico o cualquier trabajo académico, organicemos primero los datos de tal manera que sean claros y que obviamente tengan sus patentes, ¿sí? Y debe existir un perfecto equilibrio entre el texto, indudablemente la metodología. Todo debe de estar alineado, ¿no? Desde el título. Si yo pongo algo en el título, durante todo el desarrollo tengo que abordarlo, tengo que trabajarlo, tengo que describirlo y tengo que estar analizando. Esos serían los elementos básicos para yo poder estructurar un texto científico. El primero es redacción en tercera persona y recordemos que la tercera persona es una categoría gramatical
que se utiliza para referirse a la persona, animal o cosa en la que se habla. Y en este sentido, ¿por qué hablar en tercera persona en un artículo científico? Porque estamos hablando de un objeto de estudio, ¿sí? Entonces, es algo que en la mayoría de las veces es ajeno a nosotros, o a veces incluso podemos estar inmersos en ello, pero hablamos como tal por nuestra investigación y hablamos sobre un objeto de estudio. Es por eso que la redacción es en tercera persona. La estructura del párrafo es fundamental en todo nuestro texto y en donde sea, ¿no? Planteamiento del problema, justificación, marco teórico, introducción, resumen, índice y demás. No tenemos que olvidar que los párrafos tienen que estar bien estructurados y aquí les pongo, el párrafo es un fragmento de un texto y está formado por un conjunto de oraciones, tanto principales como secundarias. Y estas últimas conocidas como subordinadas y que están relacionadas de manera lógica y coherente entre sí. Y pues al final, pues vamos a desarrollar como tal un tema en específico. Las oraciones de un párrafo se distinguen por estar separadas por puntos y seguidos. Entonces, si se fijan, es bien importante que nuestra narrativa tenga un enlace lógico, que aquí también se los pongo en la secuencia lógica y pertinente, pero sobre todo que si tenemos una idea y esta idea ya tenemos un fundamento científico, ya tenemos a un autor que hable sobre esto, hagamos como esta combinación, ¿no? De mi idea junto con su fundamento teórico y lo plasmemos en un párrafo bien estructurado y no solamente poner un renglón o dos renglones con la idea y luego siguiente renglón o siguiente párrafo ya es otra completamente diferente, ¿no? Y debe de tener un fundamento teórico ya que esto le va a dar un peso a una, y le va a dar como esta postura de investigación, ¿no? Va a denotar que en realidad investigamos algo y que no solamente es una declaración mía, porque algo que tenemos que identificar que cuando nosotros estamos apenas formándonos como futuros profesionistas y nunca hemos hecho ninguna publicación, nunca hemos hecho ninguna investigación, lo que nosotros declaremos o digamos no tiene ese peso porque no tenemos este historial o no tenemos esta trayectoria que avale que nuestro trabajo no es de investigación. Si habláramos de una persona, de un docente investigador o de una persona que se dedica a esto, que ha publicado libros, artículos científicos, pues claro que sus declaraciones tendrán bastante peso por toda su trayectoria que ha tenido. Pero cuando no es esta la situación, entonces sí, todo lo que vayamos a decir tiene que estar argumentado y fundamentada teóricamente. Y de un párrafo y otro, si son de la misma parte, ¿no? Si estamos elaborando, por ejemplo, la justificación, es importante identificar que en mi párrafo, el primero y el segundo, tiene que haber una concordancia. Si bien son ideas separadas, tiene que haber una secuencia lógica y pertinente en toda mi redacción que yo estoy ejecutando. ¿Sí? ¿Qué les recomiendo para que ustedes puedan estructurar bien una redacción o un texto científico? Primero, la observación documental. Y esto tiene que ver con irnos a trabajar desde lo que es el arqueo, ¿no? Que sería ver y buscar toda aquella información, libros y artículos científicos que hablen sobre mis variables de investigación, o sea, sobre los temas que yo quiero abordar. Entonces, nos vamos a ir al archivo y vamos a ver todo aquello que podemos encontrar de información. A lo mejor aquí el estado del arte nos va a ayudar bastante para trabajar en esto o la parte del antecedente del problema de estudio. Una vez que tenemos esto, podemos comenzar con un esquema inicial, o sea, elaborar una pequeña estructura de cómo me gustaría empezar a redactar esto, ¿no? A lo mejor primero me voy a ir con una introducción, luego voy a ir desarrollando tales ideas, me voy a ir de lo general a lo particular o viceversa, etcétera, etcétera. Voy a estructurar bien mis ideas. Una vez que yo lo estructuro, ahora sí, empiezo a hacer esta redacción tomando en cuenta los elementos que les comentaba en la otra diapositiva. Después mandamos nuestro borrador a revisión. Después de tener esta revisión, ¿no? Regresamos a lo mismo. Y es como un ciclo hasta que entonces esta revisión y estas correcciones hayan quedado lo mejor posible y hayamos hecho todas las correcciones. Ahora sí, se puede generar este informe final o este producto que nosotros hemos estado trabajando y luego ya se va a la parte de la presentación o la divulgación. Y bueno, algo fundamental y que aquí les pongo un ejemplo de cómo hacer una redacción científica con su fundamento. Aquí lo estoy tomando desde el formato APA. Si se fijan, vamos a tomar 4 elementos fundamentales. Aquí vemos un pequeño párrafo, pero
todos nuestros párrafos deberían de tener esta misma intención o esta misma característica. Número uno, poner un enunciado marco, ¿no? Que nos ayude a tener como esta introducción de lo que vamos a desarrollar, por más breve que sea, la idea de nuestro párrafo. Después, podemos poner tal cual el contenido de nuestra cita directa o cita indirecta. Reponemos la referencia de la cita dependiendo del formato que estamos utilizando, formato APA, Vancouver y demás. Y un comentario referente también a la cita. Si se fijan, aquí está genial porque lo pone como en diferentes colores y así lo podemos distinguir. ¿Se puede alterar esta situación o esta manera de esquema? Sí se puede alterar, pero lo recomendable es que siempre tenga esos 4 elementos. Un enunciado que sea como marco o que sea como que nos dé la pauta de lo que vamos a hablar en esta investigación. Es importante que a lo mejor primero ponemos la referencia de la cita y luego ponemos el comentario, ¿sí? Pero algo que siempre es fundamental es que tenga estos 4 elementos y dependiendo el tipo de cita, si es directa o indirecta, pues va a ser cómo vamos a estructurar la referencia de la cita. Sabemos, por ejemplo, si es indirecta y hacemos paráfrasis, existen 2 formas de hacerlo y una sería al principio mencionar el autor, poner entre paréntesis el año y parafrasear lo que dijo, o ponemos el paráfrasis y al final ponemos entre paréntesis apellido del autor, coma del año, y en el formato APA séptima edición ya nos hacen como la sugerencia de que también pudiéramos poner la página donde estamos sacando esto. Pero indudablemente, no nada más es poner la cita del autor, porque entonces no estamos estructurando adecuadamente nuestro párrafo. Es hacer un comentario y hacer una introducción, ¿no? O un cierre de lo que nosotros estamos poniendo aquí. Espero que les sirva mucho este ejemplo y que lo pensemos para, a partir de aquí, empezar a jugar con estos elementos, con este orden, pero que siempre lo contenga cada uno de los párrafos dentro de mi redacción. Bueno, aquí les dejo unos pequeños memes para que se diviertan, ¿no? Que se me hicieron bastante interesantes. Y bueno, recuerden que la retroalimentación es algo que es fundamental, que todos tenemos que trabajar y que tenemos que estar haciendo constantemente. No odien, por favor, no odien a su asesor de tesis, a su asesor de investigación, porque lo único que busca es que tu trabajo tenga mayor fundamento, mayor orden, mayor secuencia. Y vaya, la realidad es que todos los que hemos hecho investigación nos hemos encontrado, ¿no? En esta situación en donde pues se vuelve totalmente abrupto el hecho de que mandamos el trabajo y siempre hay correcciones que hacer, pero es parte de un proceso y es parte de la mejora continua. Sí, les dejo aquí las referencias y pues de mi parte es todo. Espero que les haya servido mucho esta información. Estaremos trabajando constantemente en nuestra aula virtual para seguir abonándole a nuestro trabajo de investigación.